Señoras, señores, ¿qué tal están? Habrá una partida de 2.200.000 euros para el Hospital de Soria, otra de 300.000 para contratar a investigadores de reconocido prestigio y fondos para las entidades locales. Son algunas de las enmiendas que se han debatido esta semana en las distintas comisiones de Hacienda y que se incorporarán al proyecto de ley de presupuestos. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. El debate en comisión de las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos concluye con la aprobación de las 16 planteadas por el Grupo Popular y el rechazo de todas las de la oposición. Cerca de 800 propuestas para aumentar la partida de la dependencia, reducir las listas de espera o garantizar las becas universitarias. Desde el PP aseguran que de aceptarlas se comprometería el funcionamiento de la propia Administración. El debate sobre una posible reforma de la Constitución ha estado muy presente en los actos de su 34 aniversario. Ante un grupo de jóvenes del Instituto Tobar de Valladolid, los procuradores Raúl de la Hoz y Ana Redondo han llamado a la unidad y al diálogo para salir de la crisis. Hoy nos trasladaremos a la localidad segoviana de Cantalejo, de donde es natural la socialista Ana María Gudíez, una firme defensora del medio rural y una gran apasionada de su familia. De hecho, nos ha confesado que fue por su hermano por lo que se decidió a entrar en política. El mismo día que conocíamos los datos del paro de Castilla y León, PSOE y Grupo Mixto presentaban aquí ante la Comisión de Hacienda su alternativa para crear empleo y mejorar los presupuestos de la Consejería de Economía, propuestas concretas para reindustrializar Garoña, incentivar la minería y mantener todo el empleo que depende del ECIL. Los socialistas utilizaban para ello una partida de 125 millones de euros que dicen está sin gastar. 1.700.000 euros para el empleo rural, 4 para reactivar la comarca de Garoña o 50 para crear el denominado FADE, el Fondo Autonómico para el Desarrollo y el Empleo. Es el destino que dan desde el PSOE a una partida de la Consejería de Economía que dicen está sin gastar. 125 millones de euros que concede el Banco Europeo de Inversiones y que, como recuerda el PP, tiene carácter finalista. Única y exclusivamente se puede gastar en préstamos a las pymes. Ustedes no tocan ni una sola de las partidas del presupuesto y la única partida finalista que saben que no podemos tocar, pues hombre, entienda por qué le estoy hablando de hacer trampas. Son convocatorias abiertas que en la mayoría de los casos se resuelven en los últimos tramos del año. De la Hoz reconoce que el presupuesto que maneja la Consejería de Economía se ha visto reducido, entre otras cosas, por la disminución de las aportaciones del Estado, pero asegura que se compensa con fondos propios de la Junta. Que a nosotros nos gustaría dedicar más dinero, como usted plantea en sus enmiendas, a la minería, al empleo. Me encantaría, por supuesto. La situación económica es la que es. Usted mismo lo ha dicho. Ya nos gustaría tener esos 125 millones. Claro, es que no los tienen. ¿Por qué los presupuestan? No los presupuestan y reconozcan que tienen un presupuesto raquítico como consecuencia de los recortes del Gobierno de España y asuman que su margen de maniobra es, si me permite la expresión, de una simple gestoría. Rechazo de las enmiendas del PSOE y rechazo a las propuestas del Grupo Mixto, mientras UPL exige que todo el papeleo y las certificaciones que necesitan los parques tecnológicos y los polígonos industriales estén en regla para poder acceder a subvenciones. Cualquier fondo europeo requiere unas acreditaciones importantes. Izquierda Unida vuelve a defender el papel de la gestión pública de todos los servicios. Esta política que propone usted de engorde y crecimiento de la administración pública, porque es así, porque vacía totalmente estas partidas, en una época tan de restricción económica, es un suicidio. Ni es suicidio, ni es un ataque a los empleados públicos porque vayan a tener menos limpieza, ni es poner al señor Villanueva con la fregona en una mano y la bayeta en la otra. Es generar un tipo de dinamismo económico-social. Y con las miras puestas en el carbón, el partido mayoritario insiste en que ahora lo importante es seguir trabajando en el consenso político y social para garantizar el futuro del sector más allá de 2018. En la cartera de Sanidad solo salía adelante la enmienda del Partido Popular para destinar más de 2 millones de euros al Hospital de Soria. Una comisión, por cierto, marcada por la anécdota. Un despiste del procurador de UPL, Alejandro Valderas, le llevaba a comenzar su intervención hablando de polígonos industriales. 2 minutos después, sus compañeros le avisaban del error. Estamos en Sanidad. ¿Estamos en Sanidad? Tenía puesto Economía. Bien, es igual.
Sí, me vale. Pues no sé por qué tengo yo puesto economía. Disculpen. A lo que vamos. Pues sí, han hablado de sanidad durante más de una hora. El PSOE ha presentado enmiendas para evitar el copago en transporte no urgente, para reducir las listas de espera y para restablecer las urgencias nocturnas en los consultorios rurales. De nuevo, el debate sobre la eliminación de este servicio ha caldeado los ánimos. Yo creo que se está un poco sacando de sus casillas, ¿no? Porque los centros de salud del medio rural, de principio, siempre hay personal de guardia, ¿no? Y los centros de guardia son centros que son adicionales. Los que han sacado de las casillas a los ciudadanos son ustedes, y a las pruebas me remito con la movilización encomiable y admirable que están llevando a cabo los vecinos de la zona de Los Arribes. El grupo mixto ha centrado sus esfuerzos en las reformas de algunos centros de salud pendientes desde 2007, también en el mantenimiento del empleo público en el ámbito sanitario, retirando los beneficios de las empresas privadas que gestionan el aseo y la limpieza en la sanidad. Creen que podría cortarse la sangría del paro en el sector. Lo que consideran muchos ciudadanos ya como un delito es cómo desde lo público se está beneficiando al privado y atentando a los derechos a la salud que tienen los ciudadanos. Nosotros gastamos en sanidad en lo que hay que gastar, Y la expresión que usted ha dicho, espero que la retire. Y solicito que la retire porque me parece que está fuera de contexto y de contenido. Y efectivamente ambos han retirado algunas palabras que han molestado al otro contendiente. Airado debate que solo ha encontrado punto de acuerdo en la enmienda presentada por el Partido Popular para destinar 2,2 millones de euros a las obras del Hospital de Soria. Los que no cambiarán son los presupuestos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y eso a pesar de las 92 enmiendas que PSOE y Grupo Mixto han presentado para incrementar partidas que a su juicio son fundamentales, entre ellas las de dependencia. 92 enmiendas en total y un objetivo concreto: atender a los que más lo necesitan, dependientes, mayores, jóvenes o personas en riesgo de desahucio, y eso, según Izquierda Unida, se consigue con empleo público. Sin más recursos públicos, después de rechazar las enmiendas a los ingresos que hemos planteado, pues ya es imposible. Entonces, lo único que queda es plantear que exista más empleo público para, con más empleo público, solucionar los problemas de todas estas personas. Para los socialistas, la alternativa pasa por incrementar en 15 millones de euros las prestaciones a la dependencia, terminar con las obras de la residencia Francisco Hurtado de Mendoza de Miranda de Ebro o seguir con el programa Erasmus. Con estas enmiendas estamos intentando dar respuesta, por un lado, a la necesidad de atención de las personas dependientes y, por otro lado, a seguir apostando por los jóvenes. Una redistribución de partidas que, de salir adelante, según el PP, comprometería el funcionamiento de la propia consejería o de algunos programas esenciales como el de estancias diurnas. Necesitamos seguir sosteniendo esas plazas, están ocupadas, se están utilizando, son necesarias y, por supuesto, no podemos detraer dinero de esas partidas para dedicarlo a otras que tienen la posibilidad de un crédito ampliable a la hora de satisfacer la demanda. Aún así, María Álvarez Quiñones recuerda que la consejería cumplirá con los compromisos adquiridos en materia de infraestructuras y, sobre todo, con su gran apuesta: la profesionalización en la atención a la dependencia. Los cambios en el presupuesto de la Consejería de Educación para 2013 llegan de la mano del Partido Popular. Con una de sus enmiendas se detraerán 300.000 euros de los gastos de funcionamiento de las universidades para cofinanciar el programa Ramón y Cajal. Con él se contratarán a investigadores de prestigio. Se entiende que la aplicación de estos fondos a las universidades a través de esta vía obtendrán mayores réditos que si se empleasen a través del sistema general de financiación de aquellas que se propone minorar. Esa partida es la que sirve para pagar el gasto de personal de las universidades públicas, que se ha reducido un 10% en solo 2 años. Y claro, reducir 300.000 más. Nosotros estamos dispuestos a votar esta enmienda si encuentran otra partida de la que detraerla. Porque en el fondo los socialistas están de acuerdo, aunque ellos apuestan por dedicar parte de los fondos de la Fundación Universidades a la I+D+I, la gran protagonista de sus enmiendas. Como nos dicen que es hora de priorizar, pues nosotros priorizamos. Entre las nuevas cuestiones que hacemos, o mantener la Fundación Universidades, que le aseguramos que no sabemos bien para qué sirve, nosotros nos quedamos con el apoyo a becas, a proyectos de investigación. Si usted se da cuenta, con todas las minoraciones que ha propuesto, nos queda la Fundación Universidades con un presupuesto de unos 73.000 euros. Como comprenderá, para alcanzar los objetivos
y el trabajo que tiene que realizar, 73.000 euros, no puede realizarlo la Fundación Universidades. Eso para la enseñanza universitaria, porque para la no universitaria el PSOE ha intentado sin éxito suprimir los conciertos con los seminarios y eliminar 2 direcciones generales de la Consejería para destinar esos 6 millones de euros a un plan de gratuidad de libros de texto. Todo ello, además, en un debate en el que no han faltado las referencias a la reforma educativa de Wert. Nuestra incomodidad por tener un consejero que se siente cómodo con una contrarreforma educativa. Y en el que Izquierda Unida ha vuelto a pedir con sus 76 enmiendas que todo en educación sea público. UPL, por su parte, ha apostado por destinar el dinero de la Fundación Universidades para terminar de construir el centro integrado de FP en Ponferrada. No será la única enmienda del Partido Popular que se incorporará a este proyecto de ley de presupuestos. Otras 15 más también lo harán y con ellas se introducirán cambios en la ley del vino o se cofinanciará el programa Ramón y Cajal para contratar a investigadores. Mejoras en las que hoy nos queremos detener. Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Muy buenas tardes a usted y a todas las personas que nos ven desde sus casas. Lo hemos escuchado a lo largo de estas comisiones de Hacienda. Con sus propuestas abren la posibilidad de que unidades de negocio independientes de empresas y fundaciones públicas sean gestionadas por los trabajadores. ¿Realmente en qué consiste? ¿Cómo se va a materializar la propuesta? Sí, se ha alcanzado un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para reducir las aportaciones y el personal de las fundaciones y empresas públicas de la comunidad. En concreto, durante el próximo año la reducción tiene que ser a la mitad, en este esfuerzo también de austeridad que estamos desarrollando. ¿Qué planteamos nosotros? Que en algunas ocasiones puede ser útil que la alternativa a esta reducción a la mitad de los empleados públicos sea la oferta para que algunas actividades se puedan gestionar por parte de estos mismos trabajadores como unidades de negocio independientes, sean ellos mismos quienes lideren este proyecto y quienes mantengan el puesto de trabajo, de tal forma que estamos consiguiendo un doble objetivo. En primer lugar, obviar esa pérdida de empleo que en todo caso se hubiera producido y en segundo lugar implicar a estas personas en esa actividad productiva y también lógicamente pues reducir el número de empresas públicas, de fundaciones y el gasto público en entes fundacionales de la comunidad, que por otra parte es de los más pequeños del conjunto nacional. ¿Eso no supone un paso hacia la privatización, como critican desde algunos sectores? No, porque en realidad la alternativa a ese hecho es la mera reducción del número de empresas públicas y de fundaciones en el proceso que estamos desarrollando, porque hay que recordar que nosotros tenemos un compromiso de reducir el número de entes, de disminuir las subvenciones que se otorgan a los mismos y de bajar a la mitad el número de gastos de personal, y esto lo hemos pactado con el Partido Socialista y lo que planteamos es que esta es la opción, pero también hay una alternativa que es la que ponemos encima de la mesa. A las cámaras agrarias, que han estado muy de actualidad por ese proceso electoral el fin de semana pasado, también dirigen otra de las enmiendas, cambios en la ley. ¿Hacia dónde se dirigen? Pues creemos que las cámaras agrarias tienen que ser lo que quieran las organizaciones agrarias. Ha habido hace unos días unas elecciones a las cámaras agrarias, han votado libremente los agricultores y los ganaderos de Castilla y León y nosotros lo que tenemos que hacer es regular algunas normativas que estaban en forma de laguna en la legislación vigente en lo que respecta a las cámaras agrarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una cámara agraria se queda sin representantes? ¿Cómo se procede a la elección de una junta gestora de esa cámara agraria? En fin, determinados aspectos que quizá cuando se desarrolló la normativa no estaban considerados, pero que luego la realidad ha determinado que eran situaciones que se podían producir de hecho. Y nosotros lo que estamos haciendo es salvaguardar la existencia de las cámaras agrarias, diciendo claramente que las cámaras agrarias van a ser lo que quieran las propias organizaciones agrarias de Castilla y León, que además recientemente han sido elegidas para dirigir esas importantes instituciones. Estamos hablando de unos presupuestos difíciles, lo han dicho desde la Junta. Hablamos de unos niveles muy parecidos a los de 2006, aunque en capacidad de gasto real de las consejerías retrocedemos a los años, al principio de siglo, a 2004. ¿Qué se puede hacer con esas limitaciones? Pues son menos recursos, pero no olvidamos que también es dinero importante, son más de 9.000 millones de euros. Y esto le pasa a todos los ciudadanos, casi todos los ciudadanos tienen menos dinero que lo que tenían hace algunos años,
pero también saben ellos que igual que tienen que hacer verdaderos esfuerzos para llegar a fin de mes, también lo tenemos que hacer las administraciones públicas. Y lo primero, antes de todo, es reconsiderar nuestras prioridades. Fíjese, en el año 2004, que teníamos el mismo dinero para las consejerías que teníamos hoy, pues el 68% de todos los fondos se destinaban a las políticas sociales, a sanidad, a educación y a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Hoy esta cifra es del 80%. ¿Qué supone? Que nosotros también hemos reestructurado el gasto. Habiendo el mismo dinero, no lo gastamos igual y hemos pasado del 68% al 80% del gasto social, porque ahora la verdadera prioridad en nuestra comunidad es mantener la calidad de esos servicios públicos, y es lo que estamos haciendo, mantener calidad de servicios públicos y trabajar para la recuperación económica. Desde el último debate de presupuestos que tuvimos aquí, el debate de totalidad, y por tanto hace unas pocas semanas, hemos conocido datos muy importantes que nos ayudan a seguir trabajando en la dirección emprendida. Hemos conocido que los servicios públicos de Castilla y León están entre los mejores de España. La Organización Internacional Médicos del Mundo ha situado que Castilla y León está entre los que ofrecen servicios por encima de los establecidos legalmente para el conjunto de las comunidades autónomas. La Fundación FEDE ha dicho que Castilla y León estará entre las regiones que mejor cumplirá su objetivo de déficit público, y ahora que se ha cerrado el plazo para pedir los fondos del Fondo de Liquidez Autonómica, pues son bastantes las comunidades autónomas que han tenido que solicitarlo, y Castilla y León estamos entre aquellas que nos podemos seguir financiando a través del sistema bancario ordenado. ¿Por qué? Porque hasta ahora nuestra comunidad ha hecho bien los deberes, y esto nos ha permitido afrontar la crisis económica con ajustes importantes, con recortes, es verdad, pero manteniendo una importante calidad en los servicios públicos esenciales. ¿Qué decir entonces a asociaciones, colectivos, personas que han visto reducida las ayudas a la dependencia? Pues que nosotros estamos dando una prioridad muy clara para la atención a través de los servicios profesionales, que es precisamente lo que quería la Ley de Dependencia. La Ley de Dependencia, cuando establecía un mecanismo, dijo que lo prioritario eran los servicios profesionales, y nosotros en esto estamos concentrando nuestros esfuerzos. A todas las personas a las que se le ha reducido la cantidad, siempre se le ha dado una alternativa a través de servicios profesionales, que incluso era más costosa para las arcas públicas que la mera atención en su ámbito familiar. Estamos profesionalizando los servicios sociales, se está creando puestos de trabajo en ese ámbito de los servicios sociales, y por tanto somos una de las comunidades que mejor está cumpliendo la Ley de Dependencia. Hace muy poco la Asociación de Gerentes y Profesionales de Servicios Sociales de España daba una nota para todas las comunidades autónomas en aplicación de la Ley de Dependencia. Castilla y León obtenía un 9,6, fuimos los primeros de España. La segunda fue el País Vasco con 7,8, la media es 4,8. Yo creo que es un motivo de orgullo, de decir estamos haciendo las cosas bien. Son momentos difíciles y complicados, hay mucha gente a la que hay que pedirle esfuerzo y sacrificio. Nosotros también pedimos disculpas a la gente a las que esos esfuerzos y sacrificios les toca, pero también planteamos una alternativa, que son esos servicios profesionales que Castilla y León está hoy liderando, porque esa es la realidad, que Castilla y León es la primera en servicios sociales, como también somos la primera en educación según el informe PISA. Señor Carriedo, estos presupuestos se han elaborado barajando una previsión económica de contracción del 0,9%. Si las previsiones económicas, como dice la OCDE, se agravan aún más, ¿hay margen de maniobra? ¿Estas cuentas permiten ese margen de maniobra? Pues nuestra misión primera es conseguir que la situación económica sea la mejor posible, y por tanto, igual que este año vamos a cumplir nuestro objetivo en términos de evolución de PIB, pues lo tenemos que cumplir para el próximo año. Lo peor que podríamos decir a la gente es engañarles. El año 2013 va a ser un año difícil, complicado, con muchos problemas, pero yo creo que vamos a acabar el año en mejores condiciones de lo que lo vamos a empezar. Y esta es la tarea que tenemos que emprender entre todos, y por tanto tenemos unas previsiones que cumplir. Hay un escenario que es verdad que es muy complicado, muy exigente y muy difícil y muy riguroso, pero nosotros vamos a trabajar para que en esta legislatura podamos decir que hicimos sacrificios, pero merecieron la pena, porque acabamos la legislatura en mejores condiciones, en mejores circunstancias de lo que lo hemos empezado. ¿No se descartan otras medidas excepcionales si la situación se agrava? Hemos tomado muchas, la verdad, pero tampoco nosotros hoy podemos decir a los ciudadanos que no sean necesarias nuevas medidas, porque nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar los servicios públicos esenciales, y cuando hay una prioridad, todo lo demás se subordina a esa prioridad. Y por tanto, si hoy me dice usted no será necesario tocar ninguna partida durante el año 2013, engañaríamos a los ciudadanos si hoy podríamos asegurar ese hecho. Lo que sí vamos a decir es que los esfuerzos y sacrificios serán justos, y que tendremos una prioridad muy clara, que es la recuperación económica y la garantía de nuestros servicios públicos fundamentales. Carlos Fernández Carriedo, muchísimas gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. Buenas tardes. Pues muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
La oposición ha presentado 75 enmiendas a los presupuestos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, propuestas con las que han intentado aumentar la partida dirigida a vivienda o a infraestructuras. Así fue el debate parlamentario. La oposición reprochaba al Partido Popular su apoyo incondicional al proyecto de ley de presupuestos de la Junta y proponía un plan alternativo. El del PSOE se traduce en 11 enmiendas parciales por valor de 60 millones de euros. Les preocupa a los socialistas el incremento del paro en la comunidad y se preguntan por qué los 45 millones de euros presupuestados para nueva obra no se dedican a esa partida. El consejero lleva todo el año diciendo que en esta comunidad no va a haber obra nueva en carretera. Y luego presupuesta 45 millones de euros. ¿Pero en qué quedamos? ¿Qué lo hace? ¿Para engrosar el presupuesto menguante? El PP niega que Castilla y León sea una de las autonomías donde más ha crecido el paro y añade que en plena recesión la comunidad cumple mejor con el déficit que otras. Tenemos unas cuentas públicas razonablemente equilibradas, tenemos mucho menos déficit que el conjunto de España, mucha menos deuda pública que el conjunto de España. Para Izquierda Unida, que presenta 44 enmiendas, es necesario invertir más en medio ambiente y no tanto, dice, en construcciones de hormigón. Lo complicado que es la existencia de una consejería como esta, donde al final siempre acaban mandando los poderosos dueños de las hormigoneras. Por su parte, UPL, con 20 enmiendas, pide que se tenga en cuenta la reforestación de áreas quemadas en León, Zamora y Salamanca. El Gobierno central ha aprobado una normativa específica para el Fondo de Catástrofes y ha reservado 5 millones de euros para esta materia. Solamente se pueden gastar esos 5 millones de euros si la Junta pone otros 5. El hecho de que haya partidas sin territorializar en el presupuesto no debe suponer una presunción de que no van a ir dirigidas a proyectos de interés en las provincias de León, de Zamora y de Salamanca. El PP ha insistido en esta comisión en que ahora la prioridad es reducir el déficit porque, lejos de ser una opción política, asegura, es una necesidad económica. La comisión que debatía las enmiendas al presupuesto del propio Parlamento concluía la ronda. Alejandro Valderas propuso eliminar la Fundación Villalar. Todo lo que hace coincide perfectamente con lo que le corresponde hacer al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y, sobre todo, a la Junta de Castilla y León por parte de la Consejería de Cultura. Ese ámbito educativo y cultural que realiza la Fundación es un ámbito que hay que potenciar y que la Fundación desarrolla para, sobre todo en el ámbito de la actividad escolar, divulgar el conocimiento de las tradiciones de nuestra comunidad. La propuesta de UPL pretendía suprimir un 66% del presupuesto de la Fundación. El Grupo Popular la desestimó. El PSOE llegaba a la Comisión de Hacienda para debatir las enmiendas a la Consejería de Cultura y Turismo con un listado de obras y proyectos que a su juicio son fundamentales para Castilla y León. Muchas de ellas, según han dicho, sirven de recordatorio a la Consejería. Los museos provinciales siguen siendo, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, los grandes sacrificados del presupuesto 2013. Otras surgen ante lo que ellos consideran una brutal subida del IVA, sobre todo en el sector de las artes escénicas. Factura 10 millones de euros al año y está sin partida en estos presupuestos. De ahí su alternativa, enmiendas por valor de 2.300.000 euros que, según los cálculos del PSOE, se podrían obtener de la Fundación Siglo. Lo de quitar el dinero de la Fundación Siglo, pues es como si no hubieran pensado en más. Pues ya sé, ¿a quién? A la Fundación Siglo. Es que creo que desconocen cuál es el proyecto y el compromiso que están adquiriendo con el dinero. La Fundación Siglo dispone para este año de 23.036.439 euros. Nosotros hacemos enmienda que le queda muy por encima, los 20 millones de euros todavía le queda. O sea, eso de que le quitamos toda la Fundación Siglo, pues no. ¿Qué pretendemos nosotros? Pues evidentemente aminorar de unas partidas para apuntalar otras. Como la dirigida a las médulas, otra enmienda que el PP ha rechazado al asegurar que está incluida en el Plan de Patrimonio Histórico de Castilla y León. Esta también ha sido una semana intensa para conmemorar el 34 aniversario de nuestra Constitución. Desde las Cortes, dos procuradores, el popular Raúl de la Hoz y la socialista Ana Redondo, se han trasladado al Instituto Antonio Tobar de Valladolid para participar en un debate con jóvenes de entre 16 y 18 años. Allí ambos han defendido la necesidad de alcanzar acuerdos, la importancia del diálogo y la figura del político. Coincidentes en muchos asuntos, en otros han mostrado sus diferencias, como en una posible reforma de la Carta Magna.
Hay algunos que están empeñados en derogar esos valores o en dar por superados la etapa constitucional, ni mucho menos. El marco constitucional no está superado, no es necesario ahondar o ir más allá del marco constitucional actual, sino simplemente movernos en el marco constitucional que sigue siendo plenamente válido, que sigue siendo plenamente vigente y en el cual todos nos debemos sentir cómodos. La Constitución tiene que adaptarse a la sociedad y no hay que temer las reformas constitucionales. Se han producido dos muy puntuales, pero yo creo que estamos en un momento de encrucijada donde hay que ser valientes y afrontar las reformas necesarias. Otro mensaje diferente es el que ha dejado aquí en el Parlamento el subdirector del Centro Palestino para los Derechos Humanos. En un encuentro con el portavoz del Grupo Mixto, Javier Huissá, le ha trasladado el agradecimiento por el apoyo dado por España la semana pasada para reconocer a Palestina como país observador, aunque ha reconocido que aún queda mucho por hacer, entre otras cosas, acabar con el aislamiento comercial y político que sufre el pueblo palestino. Para nuestra última protagonista, la política debería escribirse con mayúsculas, y no lo dice por decir, sino desde el firme convencimiento de que es el mejor instrumento para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, sobre todo en estos tiempos de crisis. Nueva en las Cortes, la socialista Ana María Agudíez nos enseña hoy cómo es su día a día. María Agudíez Calvo es una mujer de 43 años que está casada, tiene dos hijos maravillosos, de 19 el mayor y 17 el pequeño, y que vive aquí en Cabezuela. Bien es cierto que yo no nací aquí, nací en el pueblo de al lado, en Cantalejo, pero después de 20 años de estar aquí en Cabezuela me siento cabezolana. Lo que más recuerdo allí, mi infancia, es en Cantalejo. Recuerdo el sentimiento de estar todo el día en la calle, de disfrutar constantemente, de una libertad absoluta, de estar en el Pinar, de salir a jugar y de estar siempre muy cercana a la gente, a mi familia. Desde luego que para mí mis padres y mis hermanos son lo más, ahora también mi marido, mis hijos. Cuando terminé COU y tenía 18 años pensé cuál podría ser mi futuro, y desde luego a la hora de valorar qué tipo de carrera podría estudiar siempre pensé aquella que me permitiese trabajar en mi pueblo, en el medio rural. De ahí pues decidí hacer trabajo social. Llevo en el CEAS 21 años. Es un trabajo que me apasiona, el intentar de alguna forma mediante los recursos y las prestaciones que tenemos mejorar la calidad de vida de las personas es fundamental. Nuestro trabajo con las familias es a la vez muy gratificante. Nosotros de alguna forma con ellos hacemos un proyecto de futuro, un proyecto individualizado de atención donde intentamos ver qué es lo que podemos conseguir para mejorar la situación en ese momento que puede ser de crisis. Y la verdad es que las familias están motivadas para el cambio. También lo que decía José Luis. Soy una mujer que le encanta la política porque considero que es el instrumento mediante el cual podemos intentar cambiar y mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué día es el que lo hacemos? Siempre mi familia ha sido muy comprometida. De hecho, mi hermano Manuel Agudíez fue alcalde de Cantalejo durante 3 legislaturas. Fue la persona que más me ha influenciado en el hecho de que ame la política con mayúsculas. Mis hijos ya están acostumbrados porque desde chiquitines me han visto en este mundo, digamos, de la política. Recuerdo mi hijo Manuel cuando tenía 6 años, después de una campaña electoral, cuando entré en casa a eso de las 11 de la noche, que estaba medio despierto, me dice: mamá, ¿cuándo vas a dejar la PSOE? Sentían que estaba mucho tiempo sin estar a su lado. Entonces, bueno, lo entienden, saben que me gusta, saben que estoy ilusionada y me apoyan desde luego en todo momento, tanto mi marido como mis hijos. Tengo el orgullo de ser la alcaldesa de este pueblo de Cabezuela, porque realmente es donde se vive la política en el pueblo, es el día a día, la toma de decisiones. Ya el ámbito autonómico es distinto. Ves que las cosas no son tan ágiles como a ti te gustaría, pero bien es cierto que a la vez es un proceso de aprendizaje importante. Tengo compañeros procuradores que desde luego son grandes políticos y la verdad es que está siendo una experiencia interesante. Tengo muy poco tiempo y los fines de semana, que es cuando más tiempo tengo, pues tengo la necesidad de estar en casa.
A nivel personal, si te digo cuál es mi sueño, que mi familia esté bien de salud, que mis hijos tengan un trabajo, el trabajo que ellos elijan, el trabajo que ellos quieran y que siempre les digo, sobre todo que sean buena gente. Y creo que mi sueño se va a hacer realidad. Mis hijos, yo creo que son buena gente. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la información parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.